Damos comienzo a este tercer Journal Club organizado por la Cátedra de Neuroeducación de la Universidad de Barcelona y por la Red Iberoamericana de Neurociencias Cognitivas. Este es el tercer Journal Club que hacemos durante este año y vamos a focalizar este Journal Club en el tema sobre lenguaje y dislexia. Un poco la idea del Journal Club es reunirnos, todos aquellos profesionales, docentes que tengan interés en algún aspecto de la neuroeducación y analizar críticamente la evidencia científica. De una lectura especializada a través de las invitadas que tenemos en el día de hoy, vamos a tratar de analizar dos artículos de investigación, uno centrado en la intervención en lenguaje y lectura. Hoy tenemos como invitada especial a la magíster Malena Barilati. Ella es magíster en necesidades especiales y atención temprana, es licenciada en psicopedagogía de la Universidad Católica Argentina, es diplomada en trastornos del lenguaje, integra hace 10 años el grupo de aprendizaje y familia del equipo de la doctora Liliana Fonseca y es docente en la especialización de psicopedagogía en salud de la Universidad Católica de Salta. Presentarles a Alexa, que va a ser la primera disertante. Alexa es psicopedagoga, es especialista en neurociencia del lenguaje y bilingüismo, tiene una maestría en lingüística del desarrollo en la Universidad de Edimburgo, tiene un doctorado internacional sobre aprendizaje de lenguas extranjeras en niños con dificultades en el lenguaje escrito, es investigadora postdoctoral, ha hecho postdoc en Singapur y Alemania, en proyectos sobre bilingüismo, aprendizaje escolar y salud mental, y es cofundadora de Evidencia en Acción. Alexa nos va a analizar el artículo sobre un programa de intervención en lingüística temprana, NELI, que está asociado con mejoras duraderas en la habilidad lingüística y en la lectura. Este artículo se publicó en una revista Q1, ¿sí? Con índice H de 252. Recuerden, yo siempre hago el recordatorio, ¿no? Pero las revistas las clasificamos en cuartiles. Q1 es el mejor cuartil, Q4 es el cuartil inferior. Son todas revistas indexadas, revisadas por pares, con alta calidad científica. De la manera que definimos la calidad científica de una revista, hoy en día es a través de varios parámetros bibliométricos. Uno de ellos es el índice H. Esta revista tiene un índice H muy alto, 252, y como vemos, todo el resto de los parámetros, como puede ser la colaboración internacional, las citas en otras revistas de alto impacto, la cantidad de documentos publicados en los últimos años, todos esos parámetros bibliométricos están en crecimiento en esta revista, por eso ha llegado a este nivel de Q1. Hola Alexa, ¿cómo te va? Buenas Bien. tardes para vos, ¿no? Sí, buenas tardes, sí. Acá son las 7 de la tarde, estoy en Frankfurt, Alemania. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir con ustedes este artículo. Em, y a ver que lo pongo en la pantalla más grande. Contarles un poco más sobre este programa de intervención temprana en el lenguaje que se llama Nelly, que les cuento en un momento cómo yo estoy vinculada también y por qué elegí este artículo, ¿sí? Pero realmente me parece que es algo que, por más que el estudio fue llevado a cabo con niños que son de habla inglesa, creo que a futuro va a ser algo que realmente va a tener un impacto grande para todos nosotros también en habla hispana y como un proyecto prometedor, ¿no? Por eso también me pareció lindo compartirlo con ustedes en este contexto. Entonces, para contarles un poco del equipo de investigación detrás de esto, ¿no? Como el doctor Román ya mencionaba, ¿no? Es un artículo que está publicado en una revista Q1 y que nos sorprende mucho por los autores que también aparecen. Los que ven acá en la primera fila más arriba, sobre todo los primeros dos, Charles Halm y Maggie Snowling, son dos grandes profesores
en temas de lenguaje, intervención en lenguaje de la Universidad de Oxford en Inglaterra, ¿sí? Tienen una trayectoria larguísima, si los buscan en Google Académico, ¿no? Los artículos que han publicado, un montón, ¿sí? Estuvieron involucrados también ahora en un estudio bastante reciente para redefinir la definición de dislexia también, o sea que son como dos personajes que son, ¿no? Realmente para tenerlos en mente, para irlos mirando si les interesan estas temáticas, ¿no? Tienen mucha publicación, muchos aportes bien interesantes. La doctora West también, y ella particularmente contribuyó mucho con ellos en el desarrollo de este programa de intervención en lenguaje, ¿sí? Que es un programa para niños pequeños en etapa de educación inicial. Los que ven aquí más abajo, ¿sí? Son todas las personas más jóvenes que colaboraron también en el estudio y en otros proyectos relacionados al programa de intervención. Y acá, como un pequeño primer alerta, que cuando leemos artículos muchas veces como que nos fijamos, ven a la derecha arriba que puse el logo de OxEd, ¿sí? Este programa hoy en día es algo que se comercializa, ¿sí? Tiene muchísima evidencia científica, nació de una universidad, la Universidad de Oxford, ¿sí? Pero hoy en día está siendo comercializado por una empresa spin-off, le llaman, ¿sí? En lo cual estos coautores, ¿sí? Son socios, ¿sí? Entonces es algo que muchas veces nos hace ruido, que desde la universidad, ¿no? Como investigadores puros, a veces nos incomoda un poco, ¿no? Ellos lo declaran, si leen el artículo son muy transparentes y lo dicen, pero es algo a tomar en cuenta, ¿sí? Cada uno lo lee con sus propios ojos, ¿no? Para ver que claramente van a estar también, ¿no? Mostrando cosas muy positivas sobre su propio programa, por más que es muy buena revista, pasó por revisión de pares. Bien, el programa Nelly, ¿no? Este es el programa del cual trata el artículo. La abreviación Nelly viene del nombre completo en inglés, Nuffield Early Language Intervention, intervención del lenguaje temprano de Nuffield, esa es la fundación que en la primera vuelta lo financió, y es un programa de intervención para niños de 4 a 6 años que por primera vez se desarrolló como hace unos 20 años en Inglaterra por este equipo de investigación de la Universidad de Oxford. Es un programa muy completo que incluye como estos tres grandes componentes. En primer lugar, una herramienta de evaluación, una prueba de screening, ¿sí? Digitalizada, le llaman Language Screen, para evaluar habilidades de lenguaje oral en niños pequeños. Tiene 4 subtests, ¿sí? De habilidades de vocabulario receptivo, vocabulario expresivo, repetición de frases y comprensión oral, ¿sí? Y es una prueba que ellos la hicieron un poco pensando en la situación de Inglaterra, pero que creo que aplica mucho más, sobre todo en Latinoamérica, ¿sí? En España no conozco tanto, a la falta de profesionales especializados en fonoaudiología o ¿no? Trastornos del lenguaje, ¿no? Entonces les pasaba muchas veces de que había listas de espera larguísimas y pensaron, necesitamos algo, una herramienta más práctica que los docentes en el aula puedan aplicar, que sea, ¿no? Una herramienta válida, confiable, y en ese sentido, ¿no? Desarrollaron como una parte del programa esta herramienta Language Screen, ¿sí? Que es parte del programa, se aplica al principio y al final para también poder medir los progresos, ¿sí? Y es parte de todos los estudios que han realizado, también este, ¿no? que miramos hoy para medir la eficacia del programa. Luego forma parte, ¿sí? Una serie de cursos, ¿sí? De formación profesional para capacitar a los docentes que van a llevar a cabo el programa y también lo que ellos llaman paraprofesionales. Un poco la misma problemática en mente, ¿sí? Muchos niños en las clases, ¿sí? Educación inicial, no todos los docentes, ¿no? Pueden prestar atención a toda esa variedad, ¿no? De perfiles del lenguaje que tienen nuestros niños. Entonces ellos pensaron, tenemos que desarrollar algo donde también podamos involucrar a personas, ¿no? Que quizás no tengan esa formación de educadores, ¿no? Pero que también puedan, con una formación especial, apoyar en este sentido y estimular el lenguaje de nuestros niños, ¿sí? Así que ahí está como ese componente, ¿no? De formar a los profesionales que van a implementar la intervención, pero también tiene ese efecto multiplicador, ¿no? De que después, más allá de eso, también van a tener los conocimientos y los pueden aplicar en otras áreas. Y finalmente, el centro, ¿no? El núcleo de este programa es realmente el programa de intervención muy estructurado, ¿sí? Viene con manuales de intervención, son en total 20 semanas de intervención,
con sesiones grupales 3 veces por semana para 4 a 6 niños, con sesiones individuales, 2 sesiones individuales por semana por cada niño y también con un manual especial para poder acompañar en todo el aula con todo el grupo de clase de los niños, con las mismas historias, los mismos materiales. Viene, ¿no? Ya lo ven ahí en la imagen, viene con tarjetas didácticas, con diapositivas, con canciones, con la marioneta del osito Nelly, le llaman, ¿sí? Es una propuesta súper lúdica, multisensorial, tiene un montón de juegos, pero como muy estructurada, ¿no? Muy enfocada a una instrucción sistemática e explícita, ¿sí? Bien. Esto es un poco lo que yo les contaba, ¿no? La buena noticia y por lo cual también me gustaba en este contexto compartir este artículo. Hasta ahora, ¿no? Hace muchos años que se viene llevando a cabo Nelly en Inglaterra, ya lo han adaptado también en Australia, en Holanda lo están utilizando, pero este año comenzaron la primera experiencia en español en Paraguay. Lograron un convenio con el Ministerio de Educación y Cultura, ¿sí? Que lo está financiando y es la primera vez que se está llevando a cabo un programa de tal escala, ¿sí? Vieron que les contaba del Language Screen, solo de la herramienta así inicial. Lograron este año evaluar el perfil de lenguaje de más de 85.000 niños paraguayos de 4 o 6 años, ¿no? Yo estoy maravillada con esos números, estoy esperando que salgan esas publicaciones. Y espero que lo podamos llevar, ¿no? Yo, uruguaya, a Uruguay, ¿no? Argentina, a otros países que creo que tanto lo necesitamos, ¿no? Acá les hago yo mi disclaimer, como dicen en inglés, ¿no? De conflicto de intereses. ¿Por qué conozco tanto de Nelly? ¿Por qué me apasiona tanto? Yo estuve trabajando como investigadora independiente, ayudando en la traducción y adaptación para Paraguay, ¿sí? Estuve ayudando en leer los manuales, los materiales en inglés y traduciéndolos, adaptándolos para Paraguay, ¿sí? Entonces, por eso conozco tanto. Miren todo lo que les cuento con ese sesgo también, ¿sí? De que me parece una propuesta como muy, muy valiosa. Bien, em, seguimos. Contarles un poco, ¿no? De que realmente este programa, más allá del artículo que miramos hoy, tiene un cúmulo de evidencia científica detrás, ¿sí? Si ustedes leen el artículo, en los primeros párrafos, ellos como que afirman ya de que probablemente sea el programa de intervención en lenguaje que tiene mayor respaldo de evidencia científica. Si uno lo lee sin este contexto, suena un poco arrogante, ¿no? Quizás les choca, dice, ay, ¿quiénes son los propios autores, ¿no? En decir eso. Pero la verdad es que si uno empieza a buscar, hay muchísimos artículos de investigación de muy alta calidad que validan la eficacia de este programa, ¿sí? Acá les muestro solo algunos de los más recientes. Tienen, por ejemplo, este artículo del año pasado, ¿sí? Donde reportaron la validez del Language Screen, las propiedades psicométricas, ¿sí? Y siempre con muestras muy grandes, ¿sí? Es un programa que está siendo financiado por la Education Endowment Foundation, que es una organización en Inglaterra, en el Reino Unido, que financia programas ¿sí? Para escuelas de muy alta calidad, a tal punto de que hoy en día en Inglaterra en 3 de 4 preescolares se está llevando a cabo, ¿sí? Lograron ese nexo ¿sí? Con el gobierno porque realmente los datos ¿sí? Convencen de que es un programa eficaz, ¿sí? En este contexto, para irnos acercando al artículo, también ellos tuvieron 4 estudios randomizados controlados midiendo ¿sí? La eficacia del programa en un diseño de pre-post, ¿sí? Con un grupo control, los niños ¿sí? Los medían antes de comenzar el programa, después del programa y los comparaban con los resultados de los niños que no participaban del programa y veían mejoras significativas en las habilidades del lenguaje oral. Esto lo hicieron 4 veces con muestras grandes y una de ellas con un equipo independiente, ¿sí? Para sacar un poco este conflicto de intereses, ¿sí? Que también muestra como un criterio de calidad que un equipo de investigación que no tiene nada que ver con ellos logró replicar sus resultados también, ¿sí? Entonces, esa es como la base de la que partimos, ¿no? Para el estudio que queremos ver hoy. Acá simplemente mostrarles también desde el marco teórico en el cual ¿no? Ellos conectan con este programa, ¿no? Muchos de ustedes conocerán el modelo simple de la lectura, la cuerda de la lectura de Scarborough, ¿sí? Esta imagen la vemos muchas veces, ¿no? Que muestra cómo ¿no? Las habilidades de comprensión oral, ¿no? Del lenguaje oral en esta cuerda azul se van entrelazando, ¿sí? De a poco con las habilidades ¿no? de, lenguaje escrito para
ayudarnos a desarrollar esa competencia de comprensión lectora, ¿no? Entonces el programa Nelly lo que propone es que hay que trabajar fuertemente en edades tempranas el lenguaje oral para poder tener un impacto más adelante también en el lenguaje escrito, en la competencia lectora. Pero apunta acá, ¿sí? A todo esto lo que es la cuerda azul, ¿no? Del lenguaje oral. Bien, la pregunta entonces, ¿no? Con todo esto, ¿no? Con todo ese cúmulo de evidencias, sabemos ya que funciona el programa, ¿no? Se han visto mejoras en este contexto en el Reino Unido. La próxima pregunta que se plantearon ahora es: ¿realmente estos efectos duran o es algo que lo vemos cuando termina, ¿no? La intervención y después quizás un año, 2 años después desaparece? Es una pregunta que nos planteamos muchas veces, ¿no? En la medición de la eficacia de intervenciones educativas y que realmente hay pocos datos porque son estudios muy costosos, ¿no? Hay que seguir a los niños varios años, hay que convencer a las escuelas, a los docentes de poder tomar medidas un año después, 2 años después, con todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, por eso tenemos como poca evidencia de esto y en ese sentido, ¿no? Es un lindo ejemplo, ¿no? Para ver también ese tipo de estudios, ¿no? Entonces, en lo que hicieron, ¿no? En este estudio es realmente ver, ¿no? Midieron a los niños en una muestra grande de niños en un momento de pretest, ¿sí? Luego los randomizaron a un grupo de intervención que recibió el programa Nelly y un grupo control que siguió con la enseñanza regular en el aula, ¿sí? Y los midieron en el post-test nuevamente a todos los niños. Y ahí es donde todos estos artículos que les mostré muestran resultados significativos, ¿sí? Muestran que el programa, ¿sí? Que estos niños muestran resultados mejores. Pero ahora la gran pregunta es esta, ¿no? Si medimos a estos mismos niños 2 años después, ¿qué pasa? ¿No? ¿Seguimos viendo esos efectos? ¿Siguen siendo superiores los niños del grupo de intervención o ese efecto desaparece? ¿No? Entonces, esa es la pregunta de investigación que se plantean en este estudio. ¿Cómo trataron de contestar esto? Acá les muestro una de las figuras del artículo que traté de partirla en varias partes como para, ¿no? Poder procesar la información más despacito, ¿no? Tenemos acá en primer lugar, ¿no? Trabajaron con 5.891 niños, ¿sí? Les aplicaron esta prueba digitalizada, Language Screen, con las tablets en las escuelas para poder identificar a los niños que realmente tienen, ¿no? Dificultades en el lenguaje oral y que se beneficiarían de esta intervención tan específica de Nelly. Seleccionaron en total 1.173 niños, acá lo ven, ¿sí? Y estos niños, algunos acá tienen 33, ¿no? Que no pudieron participar después, ¿no? Entonces, trabajaron con una muestra total de 1.140 niños, una muestra bien grande, ¿sí? Y estos son los niños que luego dividieron, ¿no? Y en forma aleatoria los alocaron acá a el grupo de intervención. Tenemos 581 niños y en el grupo control, que siguió con la enseñanza regular, 592 niños. Números parejos allí también, ¿sí? Que es algo que también miramos muchas veces cuando estamos mirando estudios de investigación, ¿sí? Bien. Luego participaron de la intervención los niños del grupo control y en el post-test, después de las 20 semanas, ¿sí? Volvieron a medir las habilidades del lenguaje de los niños, ¿sí? Vieron que continuaron la gran mayoría de los niños, perdieron acá, ¿no? 36 niños en el grupo de intervención, 32 niños en el grupo control que no participaron del post-test, ¿sí? Son números también esperables, no hay nada que llame como demasiado la atención allí de los niños que no pudieron participar del post-test. Y acá es como la novedad, ¿no? Estos datos hasta el post-test son cosas que ellos ya reportaron en estudios anteriores, no es nada nuevo, se vio que ahí hay una mejora, pero ahora lo que hicieron fue medir a los niños, ¿sí? Un año después, ¿sí? Em, fue una muestra más pequeña, ¿sí? Lo que hicieron fue medir en total 270 niños en el grupo de intervención y 266 niños en el grupo control, ¿sí? Al tiempo, es esta medida de seguimiento. Recuerden esto, ¿no? De que estos números como que baja casi a la mitad, ¿sí? Que eso es como importante también tomarlo en cuenta para entender e interpretar los resultados.
Les muestro ahora primero, también de vuelta del artículo, los resultados del post-test. Esto es una tabla más grande en el artículo. Yo la partí, ¿no? De vuelta en una parte para mirarlo de a pasitos, ¿no? Ustedes lo que ven en esta tabla, sí, es acá todas las medidas que tomaron en la primera columna. Les organicé acá un poco por bloques. Tienen primero medidas del lenguaje oral, de esta herramienta que es de ellos mismos, que está como muy alineada con el programa. Tienen una medida que no tiene nada que ver con el programa de intervención, sí, que no es de los mismos autores, que es una medida del lenguaje oral para medir información y habilidades gramaticales. Y después también aplicaron un test de lectura que mide tanto decodificación como comprensión lectora. ¿Sí? Y acá ven simplemente los resultados del grupo de intervención y del grupo control en las próximas columnas. Ven las medias, las desviaciones estándar, ¿sí? Lo que más quizás importa, por eso lo resalté acá, lo que les quería mostrar son los tamaños de efectos, ¿sí? Es un poco la diferencia que vemos entre el rendimiento en el post-test de los niños del grupo control y del grupo de intervención. Es ese impacto, ¿sí? Dónde vemos más, dónde vemos menos. Y para que puedan, como estos números, darle, ¿no? Algo de significado, les puse acá a la derecha dos formas de clasificarlo. Lo que en investigación hasta ahora usamos muchísimo es esta interpretación más abajo, la interpretación de los tamaños de efectos según Cohen. Esto es lo que tradicionalmente lo ven acá, ¿no? De 1988. Igualmente, si lo ven en artículos, es lo que más, ¿no? Se ve citado siempre, ¿no? Seguramente es lo que más tengan contacto, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, nos estaríamos moviendo, ¿sí? En un rango de tamaños de efecto pequeños, ¿sí? Los autores en la discusión, obviamente también para mejorar un poco sus resultados, ¿no? Proponen usar otra clasificación, que es la de Kraft, que realizó un metaanálisis reciente del 2020, ¿sí? De un montón de intervenciones en el ámbito de psicología educativa y mostró que en realidad la gran mayoría, ¿no? Caen en este rango de tamaños de efecto pequeños, si miramos, ¿no? Todo lo que hay a nivel de investigación en educación, ¿no? Entonces, Kraft, basado en esos datos que recopiló, propone otra clasificación y dice, en realidad, en educación tendríamos que utilizar así, ¿no? Este tipo de clasificación. Eso es lo que traen a colación los autores para interpretar los resultados de su artículo. Entonces, si usamos esta clasificación que ellos proponen y que hay más autores que están empezando a usar esta, ¿no? Realmente nos estamos moviendo, ¿no? En un rango de tamaños de efecto medianos y grandes, ¿sí? Entonces, por eso, ¿no? Quizás también para esta lectura, ¿no? Crítica, depende, ¿no? De cuáles son los estándares que tomamos para interpretar los tamaños de efecto, ¿no? Está bueno como jugar con eso también. Bien, ahora un poco los datos que ellos traen para responder nuestra pregunta de investigación. ¿Qué pasa con estos mismos niños, estos mismos efectos en la medida de seguimiento? ¿Sí? ¿Qué vemos ahí? ¿Vemos los mismos efectos? ¿Sí? ¿Son igual de fuertes o van bajando? Y como ven, los números son más pequeños, ¿sí? Hay algunos casos donde incluso sí ven que tenemos tamaños de efecto muy pequeños, incluso casi negativos, ¿sí? Acá apenas, ¿no? Negativo, está muy cerca del cero igual, ¿no? Pero acá ven, por ejemplo, acá también, ¿no? Está como muy pequeño, ¿no? Pero también vemos varios que siguen manteniéndose en este rango, ¿no? De tamaños de efecto medianos y grandes, si utilizamos la clasificación de Kraft, ¿sí? Si ven acá, por ejemplo, ¿no? Tenemos un 0,38, un 0,15 a nivel de habilidades de lectura de palabras 0,20, ¿sí? Que incluso dentro de Cohen ya sería un tamaño de efecto pequeño, ¿no? O sea, vemos, ¿no? Ese tipo de, se mantienen los efectos, no en todo, son más, se reducen, pero siguen estando presentes. Una limitación importante, ¿sí? Que queremos como tener en mente al interpretar estos resultados, ¿sí? Esto que les decía yo, ¿no? Cómo se reduce la muestra, ¿no? Desde el post-test, acá tenemos, ¿no? En el post-test unos más o menos 500, 550 niños en cada grupo y acá ya nos quedamos con casi la mitad, ¿sí? Y acá ellos hacen para justificar esto, para mostrar, ¿no? Ellos lo que hacen es mostrar, analizar si hay diferencias entre este grupo, ¿sí? De los niños que lograron participar de la medida de seguimiento y de los niños, ¿sí? Que no llegaron hasta este punto, ¿sí? Que abandonaron acá, ¿sí? De esos más o menos 500 niños que no están. Y ahí lo que ellos encuentran, ¿sí?
es que hay una diferencia entre esos niños, ¿sí? Los niños que siguieron hasta la medida de seguimiento tenían mejores habilidades de lenguaje acá en el pretest que los demás. Entonces eso es como un punto a tomar en cuenta, que ellos lo reportan de forma muy transparente en el artículo, ¿sí? Pero esto no nos permite generalizar del todo de que estos mismos efectos los hubiésemos tenido con niños que quizás no tienen tan buenas habilidades de lenguaje. Hacen algunos análisis complementarios, no voy a entrar en eso, podemos con las preguntas si tienen ganas luego, que sí nos dan un poco de evidencia que quizás incluso pueden ser más fuertes los efectos con niños con más dificultades en el lenguaje, pero bueno, habría que hacer otro estudio para realmente comprobarlo, ¿sí? Bien, saqué solo dos preguntas como para dejar, ¿no? Que a mí me parecen como lindas para debatir, pero Malena nos va a guiar con eso, ¿no? Uno de los temas que ellos traen en la discusión es esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son esos componentes que hay que estimular en una intervención de lenguaje oral para ver un impacto más fuerte en la comprensión lectora, ¿no? Ven que ellos a nivel de lectura de palabras lo ven, pero en comprensión lectora como que baja el efecto. Entonces preguntan, ¿qué será de esta cuerda que hay que enfatizar más para ver esos efectos? Y una segunda pregunta que ellos también discuten es cómo interpretamos también este decaimiento de los efectos, ¿no? De una intervención. Muchas gracias por la oportunidad y contarles solamente que si tienen más ganas de ver, ¿no? Este tipo de comunicación, de artículos en Evidencia en Acción, que es una iniciativa que justamente la idea es generar este puente entre la evidencia científica y la práctica profesional, tratamos de resumir en forma de videitos de 1 minuto y medio diferentes artículos, algunos de los de Nelly, pero de varios temas. Los invito a visitar la página si les interesa este tipo de intercambio y aprender más de la evidencia científica. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexa. La verdad que excelente la propuesta, excelente la intervención. Entonces, le damos la bienvenida a Malena para que interactúe con las preguntas. Malena, bienvenida, Dale. un gusto tenerte. Gracias, Fabián. Bueno, un placer estar acá el día del festejo de las psicopedagogos, así que una gran manera de estar celebrándolo. Y este tema a mí me encanta, con Alexa hablamos seguido del lenguaje y me apasiona como a ella. Y también quería agregarle un comentario que a mí me pareció muy interesante cuando me adentré en Nelly, que los docentes comentan que cuando ellos hacen el language screen, cuando hacen el screening, se dan cuenta que en un mismo salón, una misma clase, tienen unos niveles muy variados, digamos, de nivel de lenguaje en sus alumnos. Entonces, ya esto les daba como mucha información, es decir, yo no estoy trabajando con una clase homogénea, es decir, no estoy trabajando el lenguaje de la misma manera con todos, tengo que hacer, como nos dice el RTI, como nivelación, ¿no? Esto para mí fue algo muy importante para también transmitir a las escuelas. Hoy, como sabemos, en Argentina o en Latinoamérica está complicado, Nelly, todavía. Ojalá que en Paraguay vaya bien para que tengamos esta primera práctica positiva. Pero vamos a alguna pregunta que a mí por ahí me surge me surge y me surgió cuando empiezo a interiorizarme en Nelly en su momento. ¿Por qué se elige, Alexa, que la intervención comience tan temprano? ¿Por qué no un año antes y un año después, no? ¿Por qué a los 4? Sí, esto yo creo que tiene más que ver con el sistema educativo en Inglaterra, ¿no? Ellos ahí fue donde lograron entrar después de trabajar con esta propuesta Nelly, ¿no? Que son todos los estudios que hay, el que presenté hoy. Ellos ahora ya tienen un Nelly que le llaman Nelly preescolar, que empieza a los 3, que Ah, tiene una bien. estructura un poco distinta, está basado en cuentos, ¿no? Tiene como mucho Ujú. más, son 20 libros que van leyendo, ¿no? Sí. Tiene una estructura un poco diferente, ¿no? Ujú. Entonces acá, ¿no? Ellos se dieron cuenta, hay que empezar antes incluso, ¿no? Claro, Tiene que ver un poco con que la educación formal es obligatoria a obligatorio. partir de Sí, los sí, 4. sí, Entonces, viste, ahí totalmente. fue donde lograron como entrar, porque bueno, si no, ¿no? Pero ahora sí están con Nelly Preschool. Creo que salió un artículo de la eficacia del anterior, que empieza a Bien, los 3 años, pero no es ese cúmulo de evidencia, pero bueno, es muy similar el programa y apunta a eso. bien, gracias. Y no sé si saben, pero Language Screen tiene una aplicación, digo bien, ¿no, Alexa? Y que yo en su momento me la descargué, pero no teníamos el screening en español. No sé si está habilitado. Sí, creo que en la aplicación sí. O sea, si se la buscan en el Google Play, se pueden bajar, ¿no? La aplicación del Sí. Language Screen.
Sí, Y se puede. ahora sí, está la parte de español también. Sí, 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 Bien, está también porque yo la buenísimo, probé para Paraguay. No están los datos buenísimo. todavía, ¿no? Porque fue, ¿qué fue? En mayo que evaluaron a 85.000 niños paraguayos, que es Sí, impresionante también, ¿no? Yo he trabajado con baremación de pruebas, ¿no? Y una muestra así es como un disparate, y claro, y lo calculan sí, inmediatamente, tienen baremos para todo el país en un segundo, ¿no? Que en no, Paraguay seguro. no existía nada, ¿sí? En Uruguay tampoco, ¿no? ¿Mm? Pero por eso, No, creo que ya solo con que la hagan en Paraguay nos va a servir a todos, pero sí, está la parte de prueba, ¿no? Está, ¿no? bueno, Ese es lo malo que tiene, ¿no? El tema del costo, la sí, comercialización. sí. Sí, sí, es una gran barrera para los países más que nada de acá, ¿no? Es decir, Mm. eso lo hablamos en su momento, me acuerdo, pero no sé qué opinás y qué opina el resto, pero si nosotros ya hacemos ese screening de manera como de práctica, también vemos estos pilares que mencionabas en una de tus preguntas, ¿no? ¿Cuáles son esos componentes que debemos estimular? Porque justamente están en este screening. Entonces, si querés comentarnos cuáles son esos componentes que tienen que estar en un screening y tenemos que estimular para lograr efectos en la comprensión lectora. Sí, sí. En esta prueba de screening tiene cuatro subpruebas. Ujú. Una es la de vocabulario receptivo, que los niños ven en la pantalla ven cuatro imágenes y escuchan una palabra, ¿no? Y tienen que tocar en la pantalla cuál es, ¿no? La imagen. Ven, yo que sé, una casa, un lápiz, un Sí, libro y escuchan casa y tienen que tocar, ¿no? ¿Cuál es? Después una prueba de vocabulario expresivo, ¿no? Para poder ver qué palabras pueden producir, ¿no? En forma independiente. Ven un dibujo y lo tienen que nombrar. Tiene una prueba de repetición de frases, que esto es una medida, ¿no? Es una clásica prueba que está, ¿no? En casi todas las evaluaciones del lenguaje, que tiene mucho que ver con la memoria verbal, ¿no? Que es, ¿no? Memoria de trabajo, ustedes saben, para todas las habilidades del aprendizaje es como fundamental. Y acá justamente, ¿no? Esa habilidad de poder retener información verbal es un predictor para todo, incluso para matemáticas, para aprender la serie sí, numérica, ¿no? Entonces, esa es como bien importante. Y después lo que tiene que ver más con habilidades superiores, ¿no? La última subprueba es una prueba de comprensión oral. El claro. niño escucha un breve cuento, ¿no? Un cuento bien sencillito, una fiesta de cumpleaños, y se le hacen tres, cuatro preguntas de comprensión. Y esto, ¿no? Lo que mide es bien estas habilidades más superiores de razonamiento verbal, ¿no? Que son bien importantes, que muchas veces, ¿no? Son las que más relacionamos, ¿no? Con comprensión lectora, con lo que hacemos después, pero que ya las podemos trabajar en estas edades, ¿no? Sí, A tal nivel cual. oral, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Son bien estas habilidades. Yo creo que de esas cuatro, ¿no? Lo que estamos como muy acostumbrados más, creo, ¿no? Es esta parte de razonamiento. A mí lo que me sorprendió mucho de Nelly es la sistematicidad de la enseñanza del vocabulario. Yo no sé Exacto. si eso lo tenemos tan presente, ¿no? En nuestras aulas, tampoco, ¿no? En el apoyo psicopedagógico. Ellos trabajan, ¿no? Con una lista de palabras, ¿no? Con tarjetas didácticas, definiciones, ¿no? Cómo se puede utilizar una palabra en distintos contextos, ¿no? Y eso creo que es algo que quizás hacemos intuitivamente, pero que no nos paramos a pensar, voy a enseñar estas palabras. Y eso Total. creo que es algo nuevo en este programa que a mí me gusta mucho, ¿no? Sí, 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 porque sabíamos que las palabras de nivel 2 deben enseñarse de manera explícita, pero aún no tenemos algo sistemático que guíe a los docentes para realizarlo.